Hace 8 días, don Mauricio nos hablaba de los 5 pasos para hacer una buena confesión. Hoy quiero hablarles de el pecado y la gravedad del pecado. Los que estuvieron hace 8 días, pues ya tienen el remedio para salir del pecado. Ya tienen la clave con esos 5 pasos que Mauricio nos daba. 5 pasos para hacer una buena confesión. Pero es importante que nosotros miremos qué es el pecado y cuál es la gravedad del pecado. Miremos eso hoy. Mire, nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto pecado como hoy en día. Hoy en día está el mundo en una oscuridad terrible. Yo creo que la copa de la misericordia del Señor ya se rebosó, pero es tan misericordioso que nos sigue dando otra oportunidad. Y estos temas que estamos dando en el grupo de oración son muy importantes para que nosotros crezcamos espiritualmente, porque el Señor llega como un ladrón. En cualquier momento aparece. En cualquier momento nos dice, oye, hoy es el día. Puede ser esta misma noche. ¿Y cómo nos vamos a presentar ante el Señor hoy? Y nosotros, que estamos en este mundo, pues nos hemos dejado también envolver por esas tinieblas. Y nos hemos dejado seducir muchas veces. Nunca en la historia de la humanidad hemos visto tantas leyes a favor del pecado. O sea, siempre ha habido pecado, quiero aclarar eso, siempre ha habido pecado, pero en este tiempo se aprueban leyes a favor del pecado. Al punto en que lo malo con una ley se vuelve bueno, como lo que es el aborto, la eutanasia, el homosexualismo, el lesbianismo, la pedofilia. Hace poco escuché que un hombre en Argentina se quería casar con un delfín y tocaba pues seguirle el capricho, porque pues no se le puede reprimir los sentimientos a esa persona. A ver, ¿en qué estamos? O sea, estamos en una degeneración, una perversidad terrible. Nunca en la historia de la humanidad se han aprobado leyes para la unión del mismo sexo. Hoy la ley ampara a los homosexuales. Y vaya usted a decirles algo. Si usted se encuentra con una pareja homosexual que se está besando en un centro comercial y le dice, oye, espérate porque aquí voy con mis hijos. ¿Qué pasa? Esa pareja de homosexuales te puede denunciar a ti y tú puedes ir a la cárcel. ¿Sí? Entonces miremos cómo estamos, cómo está el pecado en un nivel muy, muy, muy alto, y cada día crece y crece más. Esto no para. ¿Cuándo va a parar? Si nosotros hiciéramos caso a la Santísima Virgen María y oráramos el Santo Rosario con fervor y empezáramos a pedir paz por el mundo entero, seguramente volvería otra vez a reinar el amor y la paz. Pero cada día las personas se están alejando más y más de Dios. Esto es una cosa terrible. Mire, queridos hermanos,
Nunca en la historia de la humanidad se ha celebrado la fiesta a Satanás como hoy en día. Hoy en día estoy hablando de la fiesta del Halloween, el 31 de octubre, que todo el mundo sabe que es una fiesta satánica. Pero hasta nosotros mismos en algún momento, ay, hemos disfrazado a los niños. Ay, no, es que se ven tan lindos disfrazados de demonios. Ay, hermosos. No, ¿quién dijo eso? Y somos tan descarados, hermanos, o son tan descarados en el colegio, a los niños le están diciendo, hoy es la fiesta de los niños. ¿Cuál fiesta de los niños? Si se llama Halloween. Y es una fiesta totalmente pagana, una fiesta donde se le rinde homenaje a Satanás, donde las personas se visten de demonios, donde se visten de negro, de oscuridad, donde esas máscaras son totalmente transfiguradas con rostros terribles que no representan nada de niños, nada de inocencia. Al contrario, representan muerte, representan maldad. Y lo que se hace en este día es terrible, lo que se hace este día del Halloween y lo que se hace antes es terrible. Las hostias que se roban, las hostias que se llevan y cometen toda clase de sacrilegios y cochinadas, que no lo voy a decir aquí porque hay niños, pero toda clase de porquerías las hacen con Jesús Eucaristía. Es terrible. Todos los brujos están ahí haciendo brujería. Las brujas. Se están haciendo sacrificios humanos ese día. Sacrificios de animales. Se está bebiendo sangre de animales. Y así por el estilo. O sea que estamos en una perversidad terrible. El nivel del pecado está muy alto. Nunca, hermanos, miren esto, nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto culto a la pornografía. Nunca. Hoy en día usted prende un celular, prende el internet, prende el computador. Es más, prende la televisión, prende Caracol, prende RCN y le están botando imágenes pornográficas. Y a usted se le está volviendo tan normal eso, a usted y a mí. Se nos está volviendo tan normal ver a una mujer que muestra sus senos, muestra sus piernas, muestra todo y se nos está pareciendo algo muy normal. Usted ve en la publicidad, en las calles, en la misma calle, están mujeres desnudas. La pornografía por todo lado. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta pornografía como ahora. Y más ahora con estas tecnologías. Cada día es peor. Es terrible, hermanos, lo que estamos viviendo. Ahora, nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto culto al cuerpo. Hoy en día todo el mundo quiere ser bonito, nadie es feo. Usted nunca, de hecho no ve personas feas. Por todo lado ve personas bonitas, con unos cuerpos espectaculares. Y si no lo da el ejercicio, ese cuerpo no lo da el ejercicio, pues se acude a la operación. Y si a usted le está saliendo una arruga, pues se acude a quitarse esas arrugas por medio de cirugías, por medio de estéticas. ¿No ve ahora la queratina? La de EPA Colombia. ¿Cuánta plata está haciendo a través de esas queratinas? A través de el culto al cuerpo.
Y de ahí yo me podría desplegar más y más hablando de esto. Pero les estoy dando un ejemplo de el pecado, el nivel tan alto en el que nos encontramos, queridos hermanos. Jamás en la historia de la humanidad se ha gastado tanto dinero, millones de dólares, millones de pesos, millones de euros, en la trata de niños, de niñas, en las drogas y en la venta de órganos y en matar niños. Eso es terrible. Si nos pusiéramos a mirar el porcentaje, es muy alto. No lo tengo acá, pero es muy alto. Seguramente que nos asustaríamos de esta situación. Jamás en la historia de la humanidad el hombre ha buscado tanto placer, tanto confort como ahora. Ahora nadie quiere sufrir, ahora todo el mundo, es más, ahora no se puede, no se puede ser mártir, nadie quiere ser mártir. Y la persona dice, no, yo sufrí mucho, entonces yo no le voy a dejar sufrir a mi hijo. Entonces si mi hijo quiere un televisor, yo se lo voy a dar. Si mi hijo quiere esto, yo se lo doy porque yo sí sufrí mucho, yo no quiero que mi hijo sufra. Y queremos vivir en un placer, siempre queremos vivir en un placer, en placer, en placer, en placer. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta confusión en la fe. Hoy en día las personas sienten la religión, sienten la iglesia católica como que la iglesia católica ya pasó de moda, como que eso era de antes y ahora hay que incursionar en otras modalidades, la yoga, el reiki, la tabla Ouija, llamar al ángel de la guarda para que entre y abrirle la puerta y las ventanas para que entre el ángel de la guarda. A ver, pensemos. ¿Cómo a una persona le cabe en la cabeza que el ángel de la guarda va a entrar por la puerta? Si el ángel es espíritu, el ángel no tiene carne, es espíritu, él puede atravesar las paredes, él puede atravesar todo. Y otra cosa, el ángel de la guarda viene inmediatamente que somos concebidos, Dios nos pone el ángel de la guarda. Y hoy en día lo he escuchado porque muchas personas están dizque llamando al supuesto ángel de la guarda que para que entre y le dan la bienvenida. Ojo, porque con ese ángel que está entrando no es un ángel de Dios, es un ángel caído, es un demonio que se está entrando a la casa. Nunca en la historia de la humanidad se había quitado la ética, la religión, los valores como en los colegios, como hoy en día. Hoy en día no hablemos de religión. Y mucho menos hablemos de la iglesia, no hablemos de eso. Pero sí hablemos de ideología de género. Y mire el daño que le ha hecho a los niños, a los jóvenes, la ideología de género. Le ha hecho tanto daño que ha despertado en los niños la sexualidad, la lujuria, los actos impuros. Y hay mamás y papás que son tan descarados que dicen no, hay que darle el preservativo, hay que darle el método de anticoncepción al niño porque no quiero que mi niña quede embarazada, no quiero que mi niño embarace a otra niña. ¿Sí nos damos cuenta, queridos hermanos? El nivel es alto.
Jamás en la historia de la humanidad no se tiene conciencia del pecado como ahora. Ahora no se tiene conciencia del pecado. Eso no importa. Y jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta cobardía para denunciar. Hoy en día encontramos tristemente sacerdotes que dicen no hay infierno. No, ¿quién dijo que hay infierno? No, infierno no hay. ¿Quién dijo? Siendo que Dios es muy bueno, Dios que va a crear, que va a crear el infierno. No, eso es mentira. Esas interpretaciones, eso es mentira. Escuché a un sacerdote hablando de que no existía el demonio. Un sacerdote de la Javeriana que está diciendo eso. No, el demonio es el que lleva a cada quien por dentro. El demonio es la maldad que hay en uno, no. Existe el demonio y la Biblia es clara en eso y la iglesia es clara en eso. Existe el infierno y la iglesia es clara en eso y la Biblia es clara en eso. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es el pecado? Imaginémonos un animal en descomposición. Imaginémonos una vaca que lleva, digamos, 15 o 20 días muerta. Y usted pasa por ese lugar donde está esa vaca muerta. Y usted siente ese aroma tan agradable. A mortecino. ¿Será que usted se queda ahí? No. Apenas usted siente ese olor a mortecino, usted sale corriendo. Usted y yo salimos corriendo. No nos vamos a aguantar. Incluso nos dan ganas hasta de vomitar. Asimismo se encuentra un pecador. Pues nosotros no olemos como tal, no percibimos el olor. Pero el alma por dentro se encuentra oliendo a picho, por así decirlo. Ese es el pecado. Entonces, Dios, ustedes saben que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y en este mundo existe el pecado y existe el pecador. Dios odia el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios rechaza absolutamente el pecado. A las personas no se les odia y no las rechaza. Dios no las rechaza a las personas. Pero sí, Dios aborrece el pecado. Pero ¿qué pasa cuando una persona muere? Cuando muere en pecado mortal. Y aquí viene la clave. Aquí es donde tenemos que entender muy bien esto. Cuando una persona muere en pecado mortal, la persona y el pecado se vuelven una sola cosa. Entonces, cuando esa alma parte de este mundo, esa alma está sucia. Y Dios, que es todo puro, que es santo, que los que entran al cielo no pueden entrar con suciedad. Dios quisiera abrazar a esa alma, pero como está sucia, se repelen. Inmediatamente se repelen. Y ahí sucede algo muy misterioso, algo que lo sabremos cuando nos muramos. Pero en ese estado del alma,
El alma misma es la que se condena. No es Dios el que condena, es el alma misma la que se condena. Inmediatamente hay un rechazo, se repelen, Dios y el pecado se repelen, y en ese momento esa alma, su destino es el infierno. Entonces, mis queridos hermanos, mientras nosotros estemos en esta tierra, nosotros podemos crecer en gracia, nosotros podemos crecer en virtudes, nosotros podemos alejar de nosotros el pecado. ¿Y cómo lo alejamos? ¿Cómo lo quitamos? Como Mauricio nos enseñó hace 8 días, a través del sacramento de la confesión. Haciendo una buena confesión, vamos alejando, quitando y abriendo espacio, porque el camino es estrecho. Recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el camino es estrecho, y hay que empezar a quitar todos esos obstáculos que son los pecados que no nos dejan encontrarnos con Dios. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que el pecado es algo muy delicado, y que nosotros no podemos seguir pecando, porque la consecuencia es fatal, es muy tremenda. Ahora imaginémonos a un familiar que se condenó. Llámese tío, abuela, primo, hermana, mamá, papá, lo que sea. Y oremos para que eso no sea así. Pidámosle al Señor, oremos por nuestros familiares, que nunca se condenen. Pero un ejemplo, supongamos que un familiar se condena y usted se va para el cielo. Y usted, cuando está en el cielo, no va a sufrir por esa alma que se condenó. Ay, pero si Dios es amor, Dios, y uno debería sentir sufrir por esa alma. En el cielo no se sufre por esa alma. ¿Saben por qué? Porque sucede lo mismo. El amor y el pecado no se juntan, se repelen. Son como el agua y el aceite, jamás se pueden unir. Entonces, un alma en estado de gracia es un alma que ve las cosas totalmente diferente. Y entonces esa alma que está en estado de gracia conoce que ese familiar que se condenó lo hizo conscientemente, y por eso está pagando esa condena. ¿Sí nos damos cuenta, queridos hermanos, cómo es la dimensión del pecado? La dimensión del pecado es grande. Los pecados mortales hacen que nosotros crucifiquemos a Dios, hacen que nosotros matemos a Dios, porque Cristo vino al mundo para librarnos del pecado. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pecamos, cometemos un pecado mortal? Crucificamos a Dios nuevamente. Yo te pregunto, ¿tú quieres crucificar a Dios? Yo creo que no. Pero si hay una pareja que está viviendo en unión libre, está crucificando a Dios. Si hay una pareja que está cometiendo adulterio, está crucificando a Dios, está matando a Dios. Si hay una mujer que ha abortado, está matando a Dios. Y ahora, los pecados veniales lo que hacen es escupir a Jesús. Cada vez que tú cometes un pecado venial y yo cometemos un pecado venial, escupimos a Jesús. Y la Santísima Virgen María limpia
esos escupitajos que nosotros le hemos lanzado a Jesús por nuestros pecados. Por eso no debemos cometer ni pecado mortal, obviamente, ni pecados veniales. Hace 8 días se hablaba algo de los pecados mortales y veniales. Dios mediante, muy pronto vamos a mirar eso, porque eso también es importante, que sepamos qué es un pecado mortal y qué es un pecado venial. Así como estamos hoy mirando la dimensión del pecado, tengamos también conocimiento de lo que es el pecado mortal y el pecado venial. Entonces, para poder entender la gravedad del pecado, queridos hermanos, debemos entender primero el pecado en los ángeles. ¿Cuál fue el pecado en los ángeles? ¿Y por qué pecaron los ángeles? Mire que esto es bien interesante. La Biblia nos enseña en Apocalipsis 12, desde el verso 7 al 9, voy a buscar aquí en mi Biblia, nos explica precisamente la condenación de los ángeles, de unos ángeles, no todos, ¿no? Fue la tercera parte. Desde el verso 7, vamos a mirar desde el verso 7. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, démonos cuenta que hubo un pecado. Aquí la Biblia no está diciendo cuál fue ese pecado, pero la iglesia sí nos enseña cuál fue el pecado y cuál fue el misterio que hubo. No lo digo yo, lo dice la Santa Madre Iglesia, lo dice el magisterio de la iglesia, y el magisterio de la iglesia nos enseña que Dios les hace una reunión con todos, con los ángeles, con los arcángeles, con los serafines, con todas las potestades angélicas, y les dice, mire, voy a hacerme hombre a través de una mujer muy humilde, muy sencilla, una mujer santa. Me voy a hacer hombre y quiero visitar a mis hijos. Dice la iglesia que el pensado de Dios no era para redimirlos del pecado, todavía no habían cometido pecado, sino que era para venir a la tierra. Y entonces Satanás en ese momento dice, pero ¿cómo así? No le cabe en la idea, en la cabeza a Satanás, adorar a una naturaleza inferior a él. Y no le cabe en la cabeza que un Dios todopoderoso se encarne en un hombre, en un ser humano que es inferior a un ángel, y más un ángel como el demonio. Y entonces entra en ese ángel, que en ese momento no era el Satanás, pero entra en ese ángel la soberbia, el orgullo, y a través de esa soberbia y ese orgullo se arrastra la tercera parte de los ángeles. Y aquí miren la consecuencia del pecado. La consecuencia de ese pecado de los ángeles hace que Dios cree el infierno. Miren la gravedad del pecado, ¿sí nos damos cuenta?
Por ese pecado, Dios Todopoderoso crea ese estado del alma, ese estado que es el infierno, lo crea. En la mente de Dios, en el corazón de Dios, en todo su ser, nunca va a crear cosas para hacerle mal a la gente. Dios nunca crea cosas para que se mueran. No, Dios lo que hace es crear cosas en amor, y todo lo que es en amor subsiste y da vida. Pero por esta rebeldía del demonio, por esta soberbia tan grande, Dios crea ese estado del alma y lo saca. Ustedes no quieren estar aquí, chao. Y se establece esa batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos, como lo vemos aquí en la Biblia, como lo acabamos de leer, y son arrojados del cielo, fuera, expulsados. Esa es la consecuencia del pecado en los ángeles. Ahora, la consecuencia del pecado en los hombres, lo que pasó, la consecuencia tan grave, lo que trajo el pecado en los hombres, más exactamente Adán y Eva. Resulta que Adán y Eva fueron creados con unos dones preternaturales. Era algo maravilloso. Mire, Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Imagínense, a imagen y semejanza nos creó Dios. O sea, nos creó bellísimos, nos creó hermosísimos. Nosotros hemos ido perdiendo esa imagen de Dios. Cada vez que nos alejamos de Dios, vamos perdiendo esa imagen de Dios. Ustedes ven a un bebé, y cuando ustedes ven a un bebé, ven a Dios. Cuando ustedes ven a un bebé, ustedes quieren abrazarlo, quieren cogerlo, ven una pureza, ven una luz tan impresionante. Esa es la imagen de Dios, esa es la imagen de Dios. Pero en la medida que vamos creciendo, nuestro rostro se va desfigurando. Qué tristeza, ¿no? Dios nos hace a su imagen y semejanza. El hombre, uno de los dones preternaturales, el hombre no iba a tener enfermedades. Dios nos creó sin enfermedades, no íbamos a tener enfermedades ni sufrimientos. Y ese don se llama impasibilidad. ¿Cuántos quisiéramos tener ese don ahora, y más ahora con tantas enfermedades que existen, y cada día llegan más y más enfermedades nuevas? Otro don, el don de la inmortalidad, es decir, que no iban a morir. Otro don, el don de la integridad, donde hacen lo que quieren hacer y no se dejan llevar por la debilidad de la carne. Ellos no iban a pecar por la gula, no iban a pecar por la lujuria, no. En ellos podría llegar a haber un pecado que tendría que ser pecado del espíritu, un pecado que tuviera que ser con del espiritual. Y fue lo que les pasó a ellos. El hombre no iba a morir, sino que iba a ser llevado como la Santísima Virgen María, como Jesús, como Enoc, como Elías. Lindo, ¿no? Pero resulta que el hombre sí pecó y la consecuencia fue grave. La serpiente, eso está en el Génesis capítulo 3, todo el capítulo 3, que es donde vemos la caída de Adán y Eva. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín?
Respondió la mujer. Aquí viene el problema de por qué nosotros pecamos. Cuando entramos en diálogo con Satanás. ¿Sí? Que la serpiente le habla y entra la mujer a entablar ese diálogo con la serpiente. Y pónganle cuidado a lo que dice. Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, so pena de muerte. Mire a Eva, cómo es esta mujer. No solamente entabla conversación con el demonio, sino que le bota toda la información a Satanás. Satanás no sabía cuál era el árbol. Y vea a Satanás cómo es de astuto. Le dice Satanás: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles? Y la mujer le contesta y le aclara: no. Lo que dijo Dios fue que solamente de este árbol no debemos comer. Uno peca porque entra en diálogo con Satanás. Por ejemplo, una persona que tiene curiosidad por la droga, entonces llega a la mente un pensamiento y dice: ay, ¿qué será eso de probar la droga? Ay, ¿será que me vuelvo vicioso si fumo marihuana? Eso debe ser mentira. Ahí ya está dialogando con Satanás. Y si sigue alimentando eso, llega un momento en donde Satanás le pone un pensamiento que le dice: si no lo prueba, nunca vas a ver si eso es bueno o malo. ¿Y qué hace la persona? La persona termina probando, por curiosidad, por mirar a ver qué pasa. Y eso fue lo que le pasó a Eva, por curiosa. Dice acá: replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Claro, cuando Eva escuchó eso, dijo: ay, o sea que Dios nos mintió. O sea que, ay, si comemos de esto seremos como dioses. ¡Guau! Y entra la curiosidad, ¿sí? Entonces, el diálogo, la curiosidad y la ambición. Es una ambición que hay. Querer ser como Dios. ¿Sí ven la gravedad del pecado? Es muy fuerte. Muy fuerte. Dice: y como viera la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Entró el pecado. Y si ven que el pecado lo que hace cuando llega el pecado a mí, el pecado mío hace que otros se contaminen. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Eva cometió el pecado y a su vez hizo que se contaminara su marido, Adán. Y mire lo que pasa cuando uno comete pecado. Y aquí nos vamos a dar cuenta que eso, cuando hemos cometido pecado, a todos nos ha pasado esto. Pongan cuidado lo que pasó. Ellos, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultaron
de la vista de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín. Cuando uno comete un pecado, hermanos, uno se esconde de Dios, inmediatamente se esconde de Dios. ¿Qué hace una persona cuando comete un pecado mortal? Se vuelve rabiosa, no le pueden decir nada, le dice ven y oremos, y esa persona, ay, no, yo no quiero saber nada de oración, no. Se aleja de la Eucaristía cuando una persona está en pecado. Una persona inmediatamente se quiere esconder de Dios, porque sabe que en el fondo siente esa vergüenza, pero no es capaz de dar el brazo a torcer y reconocer su pecado, sino que al contrario, cada día se aleja más y más y puede llegar a cometer más y más pecados. Le dice Dios, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer, y aquí viene el problema, Dios les da la oportunidad de que reconozcan su pecado. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Adán? Adán no reconoce su pecado. Adán lo que hace es decir, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Reconoció su pecado? No. Le echó la culpa a la mujer. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer. Ahora viene la excusa de la mujer. ¿Por qué lo has hecho? Contestó la mujer. La serpiente me sedujo y comí. Le echó la culpa a la serpiente. Muchas personas hoy en día no hacen sino echarle la culpa a Satanás por todas las cosas que le pasan. Ay, no, me quedé sin trabajo, eso es Satanás. Ay, estoy enferma, eso es Satanás. Ay, es que yo pequé, es Satanás. Siempre echándole la culpa a Satanás. Y recuerden que Dios nos ha dado una capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que cuando nosotros cometemos un pecado es porque lo queremos cometer. No es porque la serpiente vino y nos sedujo, no. Sí influye, pero es muchas veces porque nosotros lo alimentamos, ese pecado. Y vienen las consecuencias del pecado, vienen las consecuencias después de Adán y Eva estar en este paraíso, de vivir con todos estos dones preternaturales, son expulsados del paraíso. El hombre tiene que conseguir el pan con el sudor de su frente, la mujer parirá a sus hijos con dolor y la serpiente va a tener que comer polvo toda su vida. Eso es lo que continúa el texto, pero no lo leo acá porque pues ya estamos tarde. Pero hasta aquí está el pecado, como les he venido diciendo, estamos en un nivel de pecado muy fuerte y cada día crece más, está incontrolable. Está el pecado, la definición de pecado, como ya lo vimos. Está el pecado en los ángeles y cómo la consecuencia de ese pecado de los ángeles nos lleva a nosotros, los seres humanos, a cometer pecados. Y aquí está la gravedad del pecado. ¿Sí ven que es una cosa tremenda? Es una cosa muy complicada. Y por eso nosotros debemos, mientras estemos en esta tierra, debemos hacer méritos para salvar nuestra alma y no condenarnos. Se ha venido trabajando en el grupo de oración sobre eso.
pero tenemos que seguir esforzándonos día a día, queridos hermanos. No esperemos a última hora como las vírgenes necias, que se les acabó el aceite. No esperemos, ya es tiempo. La solución nos la dio Mauricio hace 8 días. Hacer una buena confesión. Ya tenemos conciencia del pecado como es, la gravedad del pecado. Hoy lo aprendimos. Ahora, que eso nos mueva a acercarnos al sacramento de la confesión. Así sea.